En el funeral de mi hijo, mientras las flores aún olían a despedida, escuché a mi nuera susurrar entre dientes: «Yo no voy a cuidar a esa vieja bruja». En ese momento lo supe. El verdadero infierno no era la muerte de mi hijo, sino la vida que me esperaba después. Pero lo que ella jamás imaginó es que Esteban, mi hijo, ya sabía todo antes de morir, y me dejó algo más que su herencia. Me dejó la verdad. La funeraria olía a lirios recién cortados y a madera encerada. Un frío de mármol se pegaba a las paredes y, sin embargo, yo sudaba bajo el saco negro. Apoyé la palma sobre la caoba del ataúd de mi hijo y mis dedos torpes siguieron el brillo como si pudieran pulir el destino. Esteban tenía 35. Fuerte, disciplinado, el médico lo nombró paro cardíaco súbito. A veces pasa, dijo, incluso en gente sana. Lo dijo con esa voz que no alcanza a nadie en una sala llena de lirios. Las condolencias me caían encima como mantas húmedas. Frases almidonadas, abrazos que duraban demasiado o demasiado poco. Su maestra de secundaria, un vecino que ya no recordaba su nombre, compañeros del gimnasio, todos vestidos de negro, todos hablando bajo, todos mirando el mismo punto, la ausencia de Esteban. «Aurelia», susurró una voz con oficio de notario, tocándome el codo. «Cuando estés lista, hay asuntos. El licenciado Ramírez, el abogado de Esteban desde que consiguió su primer empleo serio». Asentí sin decir nada. Me llevó a una salita apartada. Había café tibio, vasos de agua sin tocar. El murmullo del salón principal se oía como un río lejano. Fue entonces cuando la vi. Lorena, mi nuera, acurrucada en una esquina con su hermana. Los ojos delineados perfectos, nada fuera de lugar, salvo el temblor exacto que conviene a una viuda joven. Esteban la amó como quien encuentra respuesta a una pregunta vieja. Yo lo vi, lo supe. Por eso, cuando escuché su voz, al principio creí que había entendido mal. «Sabes que van a leer el testamento mañana, ¿verdad?», susurró. La sala tenía esa acústica cruel que repite todo. «Solo espero que no le haya dejado nada importante a Aurelia. O sea, soy su esposa. Todo debería ser para mí». Clavé los dedos en el bolso. La hermana dijo algo que no alcancé, y entonces Lorena soltó una risa seca, un vidrio astillándose. «Y si ahora pretende venirse a vivir conmigo, prefiero morirme, lo digo en serio. Me toca a mí recoger los pedazos, criar sola a los niños, pero ni loca voy a cuidar también a la vieja, la bruja». En mi cabeza, las palabras se clavaron donde ya dolía. Pensé en mis últimos años, cuidar a los niños 2 tardes por semana, llevarle caldo cuando Esteban trabajaba hasta tarde, callarme opiniones por no entrometerme. Tal vez el silencio no fue suficiente, tal vez nada lo habría sido. El licenciado Ramírez acomodó papeles que sentí caer como cuchillos. «Aurelia, mañana a las 10 haremos la lectura del testamento. Quería prepararte». Esteban hizo cambios recientes. ¿Cambios? Mi voz sonó de otra persona. «Hace 3 semanas traspasó casi todo a tu nombre: la casa, sus inversiones, el seguro. Para los niños dejó fondos que se liberan a los 25. Fue claro en eso. Me quedé en blanco. 3 semanas. El calendario del duelo se movió dentro de mi cabeza. 3 semanas antes de morir, Esteban blindó todo para mí, no para Lorena. ¿Por qué? Él no hacía cosas impulsivas. Él pensaba, calculaba, anticipaba. ¿Qué vio que yo no vi? Sentí una mirada quemándome. Lorena estaba en el umbral, con los brazos abiertos, sonrisa de revista. «Aurelia, lo siento tanto», dijo, y su perfume caro inundó la sala. «Todos estamos intentando entender esta pérdida tan terrible». Ese terrible le salió perfecto.
Nadie escuchó lo que yo escuché. Nadie vio cómo sus ojos, por un segundo, me atravesaron con fastidio. Mi hijo la conoció. De algún modo lo supo. La lectura del testamento se hizo en una mesa larga de juntas, madera oscura, paredes con diplomas enmarcados. A Lorena le tic-taqueaba la mandíbula. Yo me senté al frente con el licenciado. Ella enfrente de mí, uñas impecables, clavadas en una carpeta de cuero. Conforme a la última voluntad del señor Esteban Carson, fechada 3 semanas antes de su fallecimiento, leyó Ramírez. Las palabras legales y frías confirmaron lo indecible. Todo para mí. Fondos para los niños a futuro. Nada o casi nada para la esposa. Al terminar, el silencio fue un cohete sin estallido. Esto no puede ser legal, escupió Lorena. Obviamente, no estaba en su sano juicio. Ramírez no pestañeó. El señor Carson estaba en pleno uso de sus facultades. Fue firme en sus decisiones. Al salir, Lorena caminó como quien pisa minas. No me habló. No me miró. Y yo, por primera vez desde los lirios, tuve miedo concreto. No a la muerte, a lo que viene cuando alguien como ella pierde control. La casa de Esteban me recibió con ese olor a ropa limpia que aún guardaba su sombra. Lorena me había dado la llave de mala gana. Llevaba a los niños con sus padres para darme espacio. El escritorio de Esteban seguía como si él fuera a volver a sentarse el domingo a revisar pendientes. Pasé la mano por el cuero de la silla. Sentí su peso ausente. Vi un cajón apenas abierto, una llavecita todavía en la cerradura. Esteban era meticuloso. No dejaba nada así. Lo abrí. Una carpeta manila gruesa. Registros financieros. Lo que encontré me heló la sangre. Estados de cuenta con retiros en efectivo, cargos en casinos, cuentas de apuestas en línea, solicitudes de préstamo con tasas usureras, y encima de todo, una nota de su puño y letra. Mamá, si estás leyendo esto, lo siento. Debí contártelo antes. La vista se me nubló. Entre los papeles cayó una memoria USB. La conecté. Había un solo archivo de video, fechado 3 semanas antes, el mismo día del testamento. La cara de Esteban llenó la pantalla. Ojeras nuevas, determinación vieja. Mamá, si ves esto es que todo empeoró, dijo, y la voz me desarmó. Descubrí que Lorena tiene problemas con el juego. Intenté terapia, separar cuentas, pero pidió dinero a gente peligrosa. Hoy cambié el testamento. Si me pasa algo, quiero que tú protejas a los niños. La amo, pero no puedo confiarle nuestro futuro. Pausé en su parpadeo. Ahí, entre fotogramas, estaba el hombre que eduqué para enfrentar lo difícil con la frente alta, el que actuaba antes de que fuera tarde. Un golpe de puerta en la planta baja me hizo brincar. Pasos. Lorena. Cerré la laptop, deslicé la USB y parte de la documentación en mi bolso. Respiré. Salí de la oficina con una sonrisa que no me pertenecía. ¿Sigues aquí? Canturreó desde la cocina. Traje cena. Somos familia, ¿no? Su mirada bajó a mi bolso y volvió a mi cara. Sus ojos no sonrieron. Claro, dije, qué detalle. Mientras ponía platos sobre la mesa, entendí con claridad de cristal. Esteban intentó protegerme. Ahora me tocaba proteger lo que él dejó. Su casa, su memoria, sus hijos. Los días siguientes se achicaron al tamaño de mi sala. El teléfono dejó de sonar. Las invitaciones desaparecieron. El grupo de bridge se reestructuró sin mí. En el súper escuché. ¿Te enteraste de lo que Aurelia le hizo a la pobre Lorena? La señora Pembroke, con su eterna diadema. Se quedó con todo, siseó. Y dicen que está mal de la cabeza. El aire me supo a óxido. Gaslighting, pensé, recordando un artículo viejo.
si me convertían en la loca, ¿qué impedía impugnar el testamento? Fui al consultorio del doctor Robles, médico de la familia, por 20 años. Creí que ahí había tierra firme. Pareces ansiosa. Aurelia, dijo sin mirarme, Lorena está preocupada. Menciona comportamientos, digamos, erráticos. Tal vez convenga ir con un neurólogo para descartar. Salí con una receta que no iba a surtir y una certeza helada. Lorena no buscaba solo dinero, buscaba borrar mi voz. Ese mismo día, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar sobre Lorena. Mañana 10:00 a.m., Riverside Café. Ven sola. Claudia, la hermana. Me quedé con el teléfono en la mano, oyendo el eco de los lirios. Por primera vez desde el ataúd sentí otra cosa además de dolor, dirección, y supe, esto apenas empezaba. La mesa de juntas parecía un quirófano. Luz blanca, bordes rectos, nada superfluo. El licenciado Ramírez colocó un vaso de agua frente a mí y otro frente a Lorena, como si el cristal pudiera suavizar lo que estaba por decir. Afuera, el mundo seguía, pero adentro el tiempo se apretó hasta doler. Procedo a leer la última voluntad del señor Esteban Carson, anunció, y su voz reverberó en la madera. La lista fue precisa, quirúrgica, la casa a mi nombre, inversiones y cuentas consolidadas bajo mi custodia, seguro de vida, completo para mí, fondos fiduciarios para Renata y Bruno, liberables a los 25 años con tutoría académica y de salud mental, un pequeño legado anual para gastos escolares bajo auditoría. Cada cláusula me sorprendía por su detalle. Esteban siempre fue meticuloso, sí, pero esta meticulosidad tenía otra cosa, urgencia. No, dijo Lorena antes de que terminara. No, no, no. Su silla chirrió como un animal herido. Esto es un robo. Es mi marido. Fue, respondió Ramírez, sin dureza, solo con el peso de los hechos, su esposo. Y decidió esto en pleno uso de sus facultades. La certificación médica está adjunta. Estaba deprimido, insistió ella. ¿Usted lo manipuló o fue ella? Y me señaló con la manicura impecable, la pulsera tintineando como una amenaza dulce. No contesté. Sentí un pulso antiguo en las sienes, uno que no había sentido ni siquiera el día del parto de Esteban, el instinto de proteger. El abogado prosiguió leyendo los párrafos finales. Había una carta anexa, sellada, dirigida a mí. No la abría ahí. No le entregaría a Lorena la satisfacción de verme romperme. Firmamos acuses. Todo se guardó en sobres con cintas rojas. Al salir, Lorena volvió la cabeza con un movimiento pequeño, afilado. Esto no acaba aquí, dijo en un volumen que solo yo oí. Te juro que no. El pasillo olía a laca de muebles. El ascensor tardó demasiado. Al cerrar, el espejo devolvió mi cara en 4 ángulos distintos. No vi a una vencedora. Vi a una madre que había sobrevivido a su hijo. Abrí la carta de Esteban sentada en mi coche, con el cinturón aún puesto, como si necesitara sujeción para leer. Mamá, sé que esto te pesará. No quise cargarlo sobre tus hombros, pero es lo único que confío que nos proteja. A los niños les dejé futuro, no tentaciones. A Lorena le deseé que encuentre ayuda. Si algo me pasa, no dejes que te llamen loca. No estás sola. Te amo. Guardé la carta doblada 4 veces, como si así se hiciera más fuerte. Y prendí el coche. De camino marqué al licenciado. ¿Puede pedirse una medida para congelar movimientos? Pregunté. Quiero evitar transferencias intempestivas. Ya está en curso, respondió. Su hijo dejó instrucciones. Señora, él de verdad pensó en todo.
Colgué con un gracias que no me alcanzó y conduje sin música. Mi calle, con sus arces viejos, parecía otra. Las casas estaban donde siempre, pero mi vida ya no. Lorena no tardó. Esa misma noche tocó mi puerta con ese golpe que da quien se cree dueño de todo. Traía a los niños de la mano, sus mochilas con dinosaurios y princesas, 2 pares de ojos confundidos. Solo vienen a saludar, dijo. Mañana tienen escuela. No quise que te quedaras sin verlos, con todo lo que te gusta controlarlo. La dejé pasar. En la sala, los niños corrieron a abrazarme con ese olvido maravilloso que tienen los pequeños. Les serví leche. Renata habló de una maqueta de ciencias. Bruno me enseñó una calcomanía nueva. Lorena miraba alrededor como si evaluara un terreno ajeno. ¿Ya acabaste de leer lo que tanto querías? Me lanzó, suave. No quería nada. Lorena, le dije despacio, solo quiero lo que Esteban dejó establecido. Esteban estaba confundido, dijo, y vi el brillo húmedo en sus ojos, ese que a cualquiera le daría ganas de consolarla. Perdió el sentido de lo justo con tanta presión y con gente metiéndose, y su mirada fue un dardo que no llegó a clavarse. Esteban estaba lúcido, contesté conteniendo mi temblor, y además dejó explicaciones. Los niños regresaron con sus mochilas. Lorena se agachó para abrochar una agujeta y sin mirarme dijo, «No vas a vivir en mi casa». La palabra «mi» retumbó vacía. No respondí, solo atesoré cada frase como si fuera una pieza más en un rompecabezas que ya veía dibujarse. Se fue tarde. El silencio que dejó fue extraño. No paz, no guerra, algo en medio. En la oficina de Esteban, encendí la laptop como si fuera una lámpara votiva. Reproduje de nuevo el video. Pausé en detalles. Los libros apilados detrás, la chamarra lanzada en el respaldo, ese tic en su ceja cuando resolvía algo difícil. Amplié la pantalla y tomé nota, por primera vez con método. Fechas, frases, nombres, personas. Luego abrí la carpeta de registros financieros. Subrayé cargos, copié números de folio, hice una tabla torpe, dibujé flechas a mano. Siempre fui buena maestra y por primera vez volqué esa maestría en mi propia vida. Le di estructura al caos. Ordenando papeles, sentí a Esteban cerca, como cuando de niño repasábamos juntos las tablas en la mesa de la cocina. En el fondo del cajón encontré en la misma llavecita, pegada con cinta que no había visto antes. Un papelito con tinta apurada. Unidad 17, Main Street Lock. La sostuve bajo la lámpara. Pesó menos que una moneda. Pesó como una pista. No iría de noche, lo aprendería todo, pero con luz. Guardé la llave, apagué la lámpara y por primera vez desde el funeral me permití hablarle al cuarto. «Hijo, voy a hacerlo bien», murmuré. «Voy a cuidar lo que me diste, a ellos». A la mañana siguiente, caminé hasta el consultorio del doctor Robles. Pedí mi expediente. Pagaba por él. Me lo tendrían que dar. La recepcionista dudó. Llamó al doctor. Él salió con una sonrisa profesional. «Aurelia, no hace falta ponerse a la defensiva», dijo. «Todos estamos de tu lado». «Entonces deme mi expediente», respondí, y mi voz me sorprendió por lo firme. Salí con una copia bajo el brazo. Esa misma firmeza me llevó a la notaría. Pedí certificaciones de la lectura del testamento, copias autógrafas, sellos, lo que hiciera falta para que ningún se dice tuviera más poder que un timbre. Después llamé a Pilar. Me colgó. Llamé otra vez. Contestó con un susurro de lata. «No me metas, Aurelia», dijo. «Yo he escuchado cosas. No quiero problemas». «¿Qué cosas?», pregunté sabiendo la respuesta. «Que estás mal, que te quedaste con todo, que lo de Esteban».
Cayó. Perdón. Colgué despacio. Me apoyé contra una pared fría del pasillo notarial y respiré como enseñan en clases prenatales. Una memoria del cuerpo de hace décadas. Inhalo 4, sostengo 4, exhalo 6. Cuando el aire volvió, supe que ese sería mi trabajo ahora, recuperar nombre. Mi hijo me encargó bienes, pero primero me tocaba salvar algo más frágil, mi credibilidad. Esa tarde fui al cementerio, no por liturgia, por sentido. Llevé lirios, de esos que huelen a sala de velación y sin embargo a jardín. Toqué la piedra aún fresca. Hablé en voz baja, como si Esteban estuviera escondido detrás de la cruz y pudiese asomarse si lo llamaba como de niño. Van a intentar romperme, le dije, y quizá por ratos lo logren, pero me hiciste fuerte, me enseñaste a pensar, a no gritar cuando el argumento basta, a no ceder cuando hay niños de por medio. Si dejaste todo así, fue por una razón. El viento movió una cinta en un arreglo cercano. Me quedé un rato largo viendo cómo bailaba. Cuando me marché, una paz pegajosa se me quedó en la ropa como el olor de los lirios. Lorena contraatacó de inmediato. Llamadas que no contesté, mensajes que no respondí, amigas interesadas en tomar café y platicar sobre cómo estás realmente. En el súper, 2 mujeres hicieron esa cosa vieja de hablar de alguien enfrente, creyendo que no oye. La pobre no está bien, imagínate, quedarse con todo. Me dolió menos que el primer cuchillo, eso también lo aprendí. El cuerpo cicatriza incluso sobre la calumnia. Esa noche anoté en una libreta dura, la de tapas azules, donde antes hacía listas de compras. Día 5 desde la lectura. L intensifica rumores. Doctor R insinúa demencia. Llamar neurólogo independiente. Otro distrito. Revisar unidad 17. Main Saint Lock. Ir de día. No sola. Preparar dossier, testamento, carta E, estados, USB, copias. Guardar original en caja fuerte banco. Preguntar por asesor legal penal. Por si hay más que juego. La letra me salió pareja, de maestra en su pizarra. Y al terminar, por fin tuve hambre. Abrí una sopa. La calenté. El vapor me empañó los lentes. Me senté a la mesa grande con un solo plato. Comí lenta. En cada cucharada hubo algo que no había sentido en días. Futuro. Al amanecer, Main Street Lock se veía común, casi feo. Un rectángulo de concreto con puertas enrollables. Me gustó su fealdad. La fealdad protege. El encargado ni me miró 2 veces. Vio mi ID, anotó la hora, me señaló el pasillo. La unidad 17 estaba al fondo, donde la luz tardaba en llegar. La llave giró con un clic limpio. Levanté la cortina. El olor a cartón y metal me golpeó con recuerdos de mudanzas y veranos. Adentro, todo estaba organizado. Por manos de Esteban, cajas con etiquetas claras, carpetas por colores, sobres plastificados. Y al fondo, como un maestro de ceremonias, un pizarrón blanco con una línea del tiempo que comenzaba 3 años atrás y llegaba hasta 2 días antes de su muerte. Fechas, montos, lugares, casinos, apps de apuestas, retiros a horas imposibles, nombres de supuestos amigos, fotos impresas, algunas de Lorena, frente a un edificio que reconocí, un despacho de abogados. Me acerqué al pizarrón y pasé el dedo por una flecha trazada con marcador negro. Deuda. ¿Quién es BC? Otra flecha. Prestamistas. Chicago. Sentí un frío nuevo, uno que no te da el aire sino la conclusión. Abrí una caja marcada evidencia. Ahí estaban los estados de cuenta que vi en la oficina, pero completos. Otros préstamos que no conocía. Extractos de chats impresos. Esteban había hecho lo que los amores hacen cuando ya no pueden salvar, documentar para proteger. En el fondo, otra USB
una libreta de cuero y un sobre cerrado que decía «Para policía si algo me pasa». No lo abrí. No todavía. Lo guardé en mi bolso como si cargara un corazón ajeno. Salí de la unidad con el sol cayendo lateral sobre el estacionamiento vacío. Cerré. Apreté la llave y supe que, al cruzar esa cortina, había dejado de ser la mujer que llegó. No la víctima, la custodia. Regresé a casa con el bolso más pesado y la espalda más recta. Preparé té. Apoyé la USB junto a la taza, como se deja a un invitado importante. Y antes de abrirla, marqué un número que llevaba días rondándome. «Claudia, soy Aurelia. Tenemos que vernos y gracias por el mensaje. Mañana, Riverside Café, a las 10. Ven sola», respondió sin rodeos. «Y trae copia de todo lo que no temes perder». «Claudia», dije antes de colgar, «¿crees que estoy loca?» «Creo que Lorena teme que dejes de dudar de ti», contestó. «Y eso la pone peligrosa». Colgué con el pulso en el cuello. Me serví el té. Abrí la nueva USB. La pantalla se llenó de documentos, carpetas, fotos, recibos. A la carpeta la nombró Lumen. Luz. En la barra del reloj, los minutos corrieron mansos. Al terminar de revisar lo suficiente para no dormir jamás, apagué la computadora. Me acerqué a la ventana. Afuera, un gato cruzó el jardín con la paciencia de quien no le debe nada a nadie. Supe que empezaba la parte más difícil: mantenerme entera mientras le quitaba a Lorena, una por una, las sombras donde se escondía. Apreté la carta de Esteban contra el pecho. Sentí su papel crujir y, en ese crujido leve, escuché la promesa que él me dejó. «No estás sola. Mañana empezaría la guerra silenciosa». Pero esta vez, el papel no me rompería a mí. Rompería la mentira. La mañana siguiente amaneció pesada con esa clase de luz que no calienta, que parece filtrarse por un vidrio sucio. Me levanté temprano, preparé café y me quedé mirando el vapor subir en espirales lentas. Había dormido poco. La noche anterior, el zumbido de la computadora apagándose se quedó dando vueltas en mi cabeza. Cada dato, cada número, cada palabra de Esteban en aquel video se repetía en bucle hasta confundirse con mis propios pensamientos. El teléfono sonó justo cuando me servía la segunda taza. Era la maestra de Renata. «Señora Carson, buenos días. Solo quería informarle que Lorena me pidió no permitir que usted recoja a Renata en la escuela. Dice que está pasando por un momento difícil». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Un momento difícil?», pregunté, con la voz cuidadosamente neutral. «Sí», comentó, «que usted está algo desorientada, que prefiere manejar directamente todo contacto con los niños». Agradecí con cortesía, colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un animal venenoso. Lorena estaba moviendo sus piezas con precisión. Había empezado su campaña. No solo quería aislarme, quería que el mundo entero pensara que yo me estaba desmoronando. 2 días después, el rumor se había extendido como aceite. La señora Pembroke ya no me saludaba en el supermercado. Mi vecina fingía no verme cuando sacaba la basura. Incluso en la iglesia, el padre Mendoza me dedicó una homilía sobre la necesidad de aceptar el paso del tiempo y confiar en que los jóvenes sepan cuidar de los viejos. Yo, la vieja, la que se quedaba con todo, la que había perdido la cabeza, y Lorena, la viuda dolida, cargando con los niños y con una suegra supuestamente cruel, una actriz consumada. Sabía qué lágrimas mostrar y frente a quién mostrarlas. Esa noche, cuando encendí la televisión, me di cuenta de que no soportaba el sonido de ninguna voz. Apagué el aparato y me quedé a oscuras,
Las paredes parecían estrecharse. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Todos los números en mi agenda eran ahora ecos de amistades que me habían dado la espalda. Fui hasta la habitación de Esteban y saqué su carta. No dejes que te llamen loca. La leí una y otra vez hasta que las letras se desdibujaron en la penumbra. A la mañana siguiente fui al consultorio del doctor Robles. Entré sin cita. La recepcionista me miró con una mezcla de incomodidad y lástima. El doctor está ocupado, señora Carson. Esperaré, dije, y esperé. Media hora después, Robles salió de una consulta, sorprendido de verme. Aurelia, no sabías que vendrías hoy. Vengo a preguntarte algo, dije sin rodeos. ¿Le dijiste a alguien que crees que estoy perdiendo la cabeza? El hombre se removió, incómodo. Lorena vino a verme. Dijo que te notaba confundida. Solo quise asegurarme de que estuvieras bien. ¿Y lo estoy? Pregunté. Has pasado por mucho estrés, respondió, eludiendo mis ojos. No estaría de más una evaluación neurológica, solo para descartar. Me quedé mirándolo largo rato. Lo conocía desde hacía 20 años. Había visto a Esteban romperse un brazo, a mí salir de una cirugía, a mi esposo morir, y ahora hablaba como si yo fuera una paciente nueva, un caso de manual. Gracias, doctor, dije finalmente. Lo tomaré en cuenta. Salí con un nudo en el estómago. En el pasillo escuché a 2 enfermeras cuchichear mi nombre. Pobre señora. Está confundida. Caminé hasta mi auto con la dignidad que aún me quedaba y me juré no volver a ese lugar jamás. Las noches se volvieron largas. Me costaba dormir. Me levantaba a medianoche, revisaba las carpetas, los documentos, el video de Esteban. Buscaba algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender si todo esto tenía sentido o si de verdad me estaba volviendo loca. Una madrugada, mientras bebía té, frente a la ventana, recordé las palabras de mi hijo. Si me pasa algo, tienes que estar protegida. Protegida. No hablaba solo de dinero, hablaba de la verdad. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Señora Carson, era una voz femenina, joven. Mi nombre es Claudia. Soy la hermana de Lorena. Tenemos que hablar. Me quedé muda. ¿Claudia? Sí. No por teléfono. Mañana, 10 de la mañana, Riverside Café. Ven sola. Y no uses tu teléfono principal. Lorena, revisas cosas que no debería. La línea se cortó antes de que pudiera responder. No dormí. A las 8 ya estaba lista. Guardé copias de los documentos más importantes en una carpeta pequeña. Dejé el celular principal en casa y salí con un teléfono viejo que guardaba en un cajón. El Riverside Café quedaba en las afueras, junto al río, lejos de las miradas conocidas. Cuando llegué, apenas había 2 mesas ocupadas. Me senté en una esquina, de espaldas a la pared. El aroma a café, recién molido, me trajo un instante de calma. A las 10 en punto, una mujer de cabellos oscuro entró. Reconocí a Claudia. Era más joven, más sencilla que su hermana. Llevaba unos jeans gastados, un suéter gris y el cansancio dibujado en el rostro. Gracias por venir, dijo al sentarse. ¿Qué está pasando, Claudia? Miró alrededor antes de hablar. He querido contactarte desde el funeral, pero Lorena me tiene vigilada. No confía en mí. ¿Por qué ahora? Porque lo que está haciendo contigo es lo mismo que hizo con otros antes. Bajó la voz. Y porque creo que lo de Esteban no fue solo un accidente. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Qué dices? Lorena tiene un problema serio con el juego, pero eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que le debe dinero a gente peligrosa. Mi hermana no soporta perder el control. Cuando alguien se interpone en su camino, se vuelve impredecible. Me quedé inmóvil,
escuchando cada palabra como si viniera de muy lejos. Necesito pruebas, susurré. ¿Y las conseguirás?, dijo ella, mirando mis manos temblorosas. Pero primero tienes que cuidarte. No bebas nada que ella te ofrezca. No firmes nada. No hables sola con ella si no grabas la conversación, y guarda copias de todo en un lugar seguro. Asentí. Hay una unidad de almacenamiento, ¿verdad?, preguntó. La miré sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque Esteban me llamó una semana antes de morir. Quería que lo acompañara, pero al final fue solo. Me dijo que si algo le pasaba, tú sabrías qué hacer. El café se había enfriado. Mi pulso no. ¿Crees que Lorena... Claudia me interrumpió. No tengo pruebas, Aurelia, pero si yo fuera tú, actuaría como si las tuviera. Nos quedamos en silencio un largo rato. Afuera, el río se movía despacio, indiferente. Cuando nos despedimos, Claudia me puso una mano en el brazo. No estás loca, dijo. Solo estás rodeada de mentiras. La miré alejarse, con el corazón latiendo a un ritmo que no recordaba desde hacía años. Por primera vez, en medio de tanto vacío, sentí algo distinto: dirección. Esa noche, mientras guardaba la carpeta con los documentos en una caja fuerte improvisada, escuché un ruido en el porche, un golpe leve, metálico. Corrí la cortina. Nadie, solo una sombra que se perdía calle abajo. En el felpudo había un sobre blanco sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Una foto mía entrando al Riverside Café, tomada esa misma mañana, y en el reverso, con tinta azul, una frase: no te metas en lo que no entiendes. El corazón me martilló el pecho. Cerré todas las puertas, apagué las luces, me senté en la oscuridad. No estaba loca, no, pero ya no cabía duda. Alguien me estaba vigilando. El amanecer llegó gris y silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. Pasé la noche en vela, con la foto del sobre todavía en mi mesa. Esa imagen, mi propia figura, entrando al café, me perseguía como una sombra adherida a la piel. Pero entre el miedo y el temblor, algo nuevo latía, una determinación que no conocía en mí desde la juventud. A las 9 tomé las llaves del coche y conduje hacia Main Street Lock. No se lo conté a nadie. Claudia insistió en acompañarme, pero preferí ir sola. Tenía la sensación de que si otra persona cruzaba ese umbral conmigo, algo del hilo invisible que unía a Esteban conmigo se rompería. El edificio era un bloque de cemento gris, anónimo, casi invisible entre una lavandería y un taller mecánico. Aparqué frente a la oficina. Un hombre viejo con el periódico en las manos me miró por encima de sus lentes. Unidad 17, dije mostrando mi identificación. Me apuntó hacia el pasillo sin levantar la vista del diario. El eco de mis pasos resonaba en el suelo de concreto mientras la luz de los fluorescentes parpadeaba. Cada paso me alejaba de la duda y me acercaba al miedo. Cuando introduje la llave en la cerradura y escuché el clic metálico, algo dentro de mí supo que estaba a punto de cruzar una frontera sin retorno. Levanté la puerta de metal. El olor a polvo y papel antiguo me envolvió. No era el olor del abandono, sino del orden contenido. Adentro, todo estaba dispuesto con el mismo cuidado maniático que siempre caracterizó a Esteban. Cajas de archivo etiquetadas, carpetas con fechas y números de serie, una vieja laptop sobre una mesa plegable, y en la pared del fondo un pizarrón blanco cubierto de escritura. Me acerqué despacio. La caligrafía era la suya, precisa, firme, metódica. Una línea de tiempo recorría 3 años de su vida, fechas, montos, nombres. En el extremo derecho, la última anotación decía:
3 días antes del ataque, Lorena lloró, prometió cambiar, no le creí. Bajé la mirada. Cada línea era una herida abierta, retiros de dinero, visitas a casinos, préstamos a nombre de terceros, transferencias sospechosas, y en el margen una palabra subrayada 3 veces, Carrera. No supe de inmediato qué significaba. Más abajo otra nota, Vincent Carrera. No confiar, contactos con Chicago. Avisa a mamá si algo me pasa. Me temblaron las manos. Carrera. El mismo nombre que Claudia había mencionado de pasada, como un rumor. Un prestamista peligroso. Sobre una de las cajas había un cuaderno de cuero con la tapa desgastada. Lo abrí. Era un diario. En la primera página, la letra de Esteban. Empecé este cuaderno para no perderme. Lorena dice que exagero, pero necesito registrar lo que está pasando. No es solo el dinero, es su manera de mentir. Pasé las páginas con cuidado. En ellas, mi hijo había narrado su vida en los últimos 3 años con un detalle escalofriante. Las discusiones, las excusas de Lorena, su creciente dependencia del juego, sus ausencias nocturnas. En una entrada escribió: hoy la enfrenté. Lloró, me pidió otra oportunidad. Dice que lo hace por los niños, por mantener el nivel de vida que merecen. Pero, ¿cómo puede amar a alguien y destruirlo al mismo tiempo? La última entrada databa de 4 días antes de su muerte. Le mostré las pruebas, se puso histérica, dijo que no entendía la presión que tenía encima. Prometió que buscaría ayuda, que lo arreglaríamos juntos. Quiero creerle, pero no puedo. Hoy cambié el testamento. Si algo me pasa, mamá sabrá qué hacer. Las lágrimas me nublaron la vista. Acaricié la tinta seca como si pudiera tocarlo. En ese momento, comprendí que lo que había encontrado no era solo un testimonio, era una advertencia. Saqué el teléfono desechable que me había dado Claudia y le envié un mensaje corto. Encontré algo. Demasiado. Te veo esta noche. Luego guardé el cuaderno, copié los archivos más importantes en un USB nuevo y tomé fotos de todo el pizarrón. Esteban había hecho su parte. Ahora me tocaba a mí. Antes de irme, algo en una de las cajas llamó mi atención. Dentro, una carpeta marcada con un solo nombre, Evidencia. La abrí. Contenía copias impresas de correos electrónicos, mensajes de texto, fotos de transferencias y, en la parte inferior, un sobre sellado con cinta roja. En el frente, escrito con su letra, para la policía. Solo si me pasa algo. El sobre estaba cerrado, intacto. No lo abrí. Aún no. Sabía que hacerlo sería un punto de no retorno. Cuando salí, el sol ya caía. Cerré la puerta metálica y la aseguré con el candado. El viento traía olor a asfalto caliente. Respiré hondo. Por primera vez en meses, el miedo se mezclaba con algo parecido a la claridad. Sabía lo que debía hacer: proteger a los niños, limpiar mi nombre y averiguar si la muerte de Esteban había sido realmente un accidente. Esa noche me reuní con Claudia en el mismo café del río. Le mostré las fotos del pizarrón y le conté lo que había encontrado. Ella las observó en silencio, con el rostro pálido. Esteban no solo sospechaba, murmuró. ¿Lo sabía todo? Carrera, ¿sabes quién es exactamente? Claudia asintió despacio. Es un prestamista con conexiones en el norte. Si Lorena le debía dinero, eso la ponía en una posición muy peligrosa. Y a Esteban también. Se quedó callada un momento. Aurelia, tienes que tener cuidado. Lorena está acorralada. Cuando alguien así siente que está perdiendo el control, puede hacer cualquier cosa. Asentí. Lo sé, pero ya no puedo retroceder. Esa noche, mientras guardaba el diario y la memoria USB en una caja de seguridad,
recordé las últimas palabras del video de mi hijo. Tienes que estar protegida. Y entendí que protegerme ya no significaba esconderme, significaba pelear. En el silencio de la casa sentí que algo había cambiado para siempre. Ya no era la madre que lloraba frente al ataúd. Era la mujer que empezaba a descubrir la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era mi única forma de sobrevivir. El viento del amanecer golpeaba las ventanas con suavidad, pero mi cabeza seguía llena de ruido. La amenaza anónima en la puerta, la foto frente al café, las palabras de Claudia, todo se mezclaba en un remolino de miedo y rabia contenida. No dormí. Pasé la madrugada leyendo una y otra vez la carta de Esteban, como si entre esas líneas pudiera encontrar una forma de no derrumbarme. A las 8, el teléfono sonó. Era Claudia. ¿Estás bien?, preguntó sin rodeos. Alguien me dejó una foto. Saben que nos vimos. Hubo silencio. Luego, su voz, más baja. Entonces lo que descubriste les preocupa. Eso significa que vas en la dirección correcta. ¿Quién es ello?, pregunté. La gente a la que Lorena le debe dinero. Suspiró. Y Lorena misma. El tono en su voz no era de miedo, sino de resignación. Me pidió que nos reuniéramos otra vez, esta vez en su casa, lejos del centro. Acepté. La casa de Claudia era pequeña, con paredes de color lavanda y olor a café. En el porche, una bicicleta infantil oxidada daba la bienvenida. No se parecía en nada al mundo perfectamente pulido de Lorena. «Pasa», me dijo. Cerró la puerta con llave 2 veces. En la mesa había una caja llena de papeles, recortes y un cuaderno. «Esto es todo lo que tengo sobre mi hermana», dijo. Llevaba años recopilando cosas, pero nunca supe qué hacer con ellas. Hasta ahora me mostró fotografías viejas. Lorena con un hombre distinto en cada una. Fiestas, casinos, ropa costosa. Algunos rostros me resultaron familiares, otros no. Antes de conocer a Esteban, explicó Claudia, Lorena se comprometió con un empresario joven. Se llamaba Derek. Todo parecía perfecto, pero un día desapareció. Ella le había vaciado las cuentas. Los padres de Derek evitaron hacer una denuncia para proteger el apellido. Le pagaron una suma para que desapareciera. Y después, pregunté, horrorizada. Después vino otro y otro, siempre lo mismo. Cuando conoció a Esteban, pensé que cambiaría. Se veía feliz. Por primera vez la vi enamorada. Pero Lorena no sabe amar sin poseer, y cuando algo se le escapa de las manos, se vuelve peligrosa. Sus palabras flotaron un instante entre nosotras. Claudia, ¿crees que Esteban murió por causa de ella? Claudia bajó la mirada. No lo sé, pero sé que las coincidencias son demasiadas. El cambio repentino de testamento, el supuesto paro cardíaco y el hecho de que el médico que firmó el certificado sea amigo de uno de los prestamistas de carrera. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Cómo sabes eso? Trabajo en una aseguradora. Puedo acceder a registros médicos. Cuando Esteban murió, Lorena reclamó la póliza del seguro, pero se topó con el cambio que él había hecho a tu favor. Desde entonces no ha dejado de buscar la forma de revertirlo. Apoyé las manos sobre la mesa. Dios mío, Esteban sabía que estaba en peligro. Claudia asintió despacio. Y sabía que tú serías la única en descubrirlo todo. Nos quedamos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Afuera, el sol se filtraba entre las cortinas. «Hay algo más», dijo de pronto Claudia. «Lorena me amenazó. Dijo que si hablaba contigo, me iba a hacer lo mismo que a Esteban». Me quedé paralizada. ¿Le dijiste algo a la policía? ¿Y qué iba a decirles? No tengo pruebas, solo sospechas. Y ella es experta
en parecer víctima. Claudia tomó mi mano. Sus dedos temblaban. Tienes que documentar todo. Cada palabra, cada visita, cada llamada. Guarda copias en distintos lugares y no aceptes nada que venga de ella. Ni comida, ni bebida, ni medicinas. ¿Crees que sería capaz de, después de lo que hizo con Esteban, no me sorprendería de nada? Respondió, sin dudar. De camino a casa, el cielo se cubría de nubes grises. El viento traía olor a lluvia y electricidad. En un semáforo, saqué el teléfono desechable. Había un mensaje nuevo, sin remitente. No vuelvas a hablar con Claudia. Última advertencia. El miedo me apretó el pecho, pero esta vez no me paralizó. Lo tomé como confirmación. Alguien quería que me callara y eso solo significaba una cosa. Iba por buen camino. Esa noche no encendí luces, cerré las cortinas y me senté frente a la ventana observando las sombras moverse bajo la lluvia. Todo en mi vida parecía estar a punto de romperse, pero dentro de mí crecía una claridad feroz. Esteban me había dejado un mapa, Claudia me había dado las piezas que faltaban y Lorena, sin saberlo, me había mostrado hasta dónde podía llegar su miedo. Tenía un plan. No iba a denunciarla todavía, no sin pruebas irrefutables, pero ya sabía por dónde empezar. La unidad de almacenamiento. Esteban había dejado más de lo que yo imaginaba, y si la verdad estaba escondida en aquel lugar, yo iba a encontrarla, aunque tuviera que desenterrar el infierno con mis propias manos. Me acosté tarde. El sonido de la lluvia se mezclaba con los recuerdos. Antes de dormir, abrí el cajón de mi mesa y toqué la carta de Esteban. No dejes que te llamen loca. Sonreí con tristeza. No lo haré, hijo, susurré. Te lo prometo. Y con esa promesa en los labios, por primera vez en semanas, dormí en paz. El sol de la mañana apenas tocaba los techos cuando me detuve frente al edificio de Main Street Lock. El concreto gris parecía absorber el ruido de la ciudad. Ni un alma en el estacionamiento, solo un gato que cruzó entre las sombras. Apreté la llave pequeña entre los dedos. Esteban había dejado ese indicio como un susurro. Unidad 17. Cada paso que di hacia la puerta metálica resonaba con un eco seco, como si el suelo repitiera mi miedo. Pasé por delante de las demás unidades, numeradas con pintura descascarada, 11, 12, 13, y al final el número 17, pintado en negro, medio borrado. El candado se dio con un clic que sonó demasiado fuerte. Levanté la puerta. El aire que salió de adentro tenía olor a polvo, a papeles viejos, a tiempo detenido. Dentro todo estaba ordenado con esa precisión que era tan propia de mi hijo. Cajas etiquetadas, carpetas alineadas, una mesa plegable con una laptop y en la pared del fondo un pizarrón blanco cubierto con su letra. Me acerqué con las piernas temblorosas. Las marcas eran claras, una línea del tiempo que cubría 3 años. Cada punto, una fecha. Cada fecha, un golpe al corazón. Préstamo a nombre de L. Retiro en casino, 4.200. Cuenta oculta, AP de apuestas. Discusión fuerte, 3 de mayo. Cambio de testamento, confirmado. Y más abajo subrayado 3 veces el nombre Beth Carrera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Claudia había mencionado ese apellido. Esteban lo había escrito con trazo firme, como quien deja una advertencia. Junto al pizarrón, sobre una caja, encontré un cuaderno de cuero marrón. La tapa estaba gastada, las esquinas dobladas. Lo abrí con cuidado. En la primera página, su letra me golpeó como una bofetada de ternura. Mamá, si alguna vez lees esto, lo siento. No supe cómo contarte lo que estaba pasando. No quería que te preocuparas.
Tragué saliva y seguí leyendo. Lorena cambió, o tal vez nunca la conocí de verdad. Primero fueron las pequeñas mentiras, los retiros en efectivo, los viajes de trabajo, luego los préstamos, las deudas con gente que no quiero imaginar. Intenté ayudarla, pero cada vez que creía que habíamos tocado fondo, ella cavaba más hondo. Mis manos temblaban, las páginas siguientes eran una cronología del infierno, recibos, fechas, cantidades, descripciones de peleas, promesas rotas. Y en la última página, hoy cambié el testamento no por venganza, por miedo. Si algo me pasa, mamá sabrá qué hacer. Confío en ella más que en nadie. Si lees esto, protege a los niños. No permitas que Lorena los arrastre con ella. Las lágrimas caían sobre la tinta, borrando partes de las palabras. Me llevé una mano al pecho, intentando contener el dolor. «Ay, hijo mío», susurré, «lo sabías todo». En una esquina había una caja más pequeña, marcada con marcador rojo. Evidencia. La abrí. Dentro, una memoria USB, copias de estados de cuenta, recibos bancarios, fotografías impresas. Una de ellas me hizo contener el aliento, Lorena entrando en un casino a plena luz del día, con un hombre al que no reconocí, intercambiando un sobre. Detrás, con letra de Esteban, la anotación «Carrera». Saqué la memoria USB y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Luego vi otro sobre cerrado, sellado con cinta roja. En la portada, escrito con su pulso firme, «Para la policía, si algo me pasa». No pude abrirlo. Todavía no. Sentí que hacerlo sería como admitir que Esteban no volvería jamás. Me quedé ahí mucho tiempo en silencio. El aire estaba lleno de polvo, pero también de algo más. Presencia, su perfume, su energía, su mente metódica. Era como si él todavía estuviera ahí, esperándome para terminar lo que había empezado. Saqué mi teléfono desechable y escribí un mensaje a Claudia. Lo encontré. Todo. Ven esta noche. Tenemos que planear. Luego guardé cada documento. Cerré la caja con cinta y volví a bajar la puerta metálica. El candado volvió a sonar con ese clic final, seco y definitivo. Cuando salí al aire libre, el sol ya se escondía, y con la última luz del día, supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Claudia y yo nos encontramos en el Riverside Café. Pedimos café, pero ninguna lo tocó. Le mostré las fotos del pizarrón, el cuaderno, la USB. Claudia las observaba sin respirar. «Dios mío», murmuró. Esteban lo tenía todo. Ella lo estaba hundiendo, Aurelia. Y él trató de salvarla hasta el último momento. Sí, y eso fue lo que lo mató. Claudia me miró con los ojos brillantes. «No puedes quedarte callada». «No pienso hacerlo», respondí, «pero necesito pruebas sólidas antes de denunciarla». Claudia asintió. «Entonces necesitamos a alguien que sepa cómo moverse. Un investigador. Alguien fuera del círculo de Lorena». «¿Conoces a alguien?» «Sí». Sacó un papel de su bolso y escribió un nombre. «Mauricio Vera, ex policía. Discreto. Puede ayudarte a escuadrar el caso». Guardé el papel como si fuera un salvavidas. De regreso en casa, puse el cuaderno de Esteban en la mesa del comedor. Pasé la mano por la tapa de cuero y me prometí en voz baja: «Ya no te voy a llorar, hijo. Te voy a vengar con la verdad». Encendí una vela. El fuego titiló y reflejó su luz en los marcos de las fotos familiares. Ahí estaban todos: Esteban, Lorena, los niños y yo, sonriendo sin saber que esa sería la última foto de una vida antes del derrumbe. El silencio de la casa se volvió solemne. No miedo, no soledad, solo una certeza. Había cruzado la puerta del duelo y había entrado al terreno de la justicia. El amanecer llegó con una claridad fría. No dormí,
pero por primera vez en mucho tiempo, el insomnio no era sinónimo de miedo. Era una vigilia llena de propósito. Tenía un nombre, Mauricio Vera, y un plan que empezaba a tomar forma. El primer paso no era vengarme, era recuperar mi voz. Lorena me había robado algo peor que los bienes o la reputación. Me había arrebatado la credibilidad. Si todos pensaban que estaba loca, ninguna prueba serviría de nada. Así que me vestí con la ropa más sobria que tenía, recogí el cabello y conduje hasta la ciudad vecina para encontrar al doctor Carlson, un neurólogo independiente recomendado por Claudia. El consultorio olía a café y desinfectante. Nada del falso calor que tenía la clínica del doctor Robles. El doctor, un hombre de mirada franca y gesto tranquilo, me saludó con un apretón de manos firme. ¿Qué la trae por aquí, señora Carlson? Necesito un diagnóstico imparcial, le respondí. Uno que certifique que mi mente está tan clara como este cristal. Me observó en silencio. Luego asintió. Eso podemos hacerlo. Durante las siguientes 2 horas me sometió a una serie de pruebas: memoria, reflejos, capacidad cognitiva, exámenes de sangre, resonancia cerebral. Contesté cada pregunta con precisión, sin dudar. Mientras él anotaba resultados, sentí algo parecido a orgullo. Estaba defendiendo mi mente como si fuera un campo de batalla. Cuando terminó, el doctor sonrió. Señora Carlson, no hay señales de deterioro cognitivo ni demencia. Sus reflejos y su memoria están por encima del promedio. ¿Puede ponerlo por escrito? Pregunté. Por supuesto. Firmó el informe, lo selló y me entregó también una carta donde afirmaba que, en su opinión, la paciente goza de plena salud mental y emocional. Apreté el papel entre las manos. No era solo un diagnóstico, era mi arma. Esa tarde me reuní con Claudia en su casa, le mostré el informe. Perfecto, dijo con una sonrisa cansada. Es el primer paso. Ahora Lorena no podrá usar la historia de la locura para desacreditarte. Y el segundo paso es este. Le mostré la tarjeta de un investigador privado. Mauricio Vera, es policía. Tiene buena reputación. Claudia asintió. Dile todo, pero que nadie más se entere. A la mañana siguiente, el señor Mauricio Vera llegó a mi casa puntual a las 9. Era un hombre de unos 50 años, rostro curtido, voz grave y una mirada que analizaba sin juzgar. Claudia me explicó un poco, dijo mientras sacaba una libreta. Necesita que investigue a su nuera. A Lorena, sí. Quiero pruebas, todo lo que pueda conseguir. Con quién habla, de dónde saca dinero, qué dice de mí, y sobre todo, a quién le debe. Él asintió con calma. Va a costar, advirtió. Pero parece que usted no busca venganza, busca justicia. Busco la verdad, dije sin dudar. Sonrió apenas. Eso cuesta más caro que la venganza, pero vale la pena. En los días siguientes, mientras Mauricio comenzaba su investigación, yo también inicié mi propio contraataque. Llamé a Pilar, mi amiga de toda la vida, la misma que había dejado de contestar mis llamadas. Necesito que me escuches, le dije cuando aceptó verme en una cafetería del centro. Llegué con una carpeta en las manos. En su interior, el informe del neurólogo, una copia del testamento y una carta escrita por Esteban. Pilar me miró con cautela, sin saber si debía compadecerme o temerme. Lorena dice que estás obsesionada, dijo ella. Deslicé los documentos sobre la mesa. Lorena miente, y tengo cómo probarlo. Leyó en silencio. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban húmedos. Dios mío, susurró. No sabía nada de esto. Nadie lo sabía, porque todos prefirieron creer en su versión. Aurelia,
Lo siento. Su voz temblaba. Te abandonamos cuando más necesitabas apoyo. Le apreté la mano. Aún hay tiempo para cambiar eso. Solo necesito que la gente escuche mi versión también. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. Pilar me presentó a 3 vecinas que también habían escuchado rumores falsos. Les mostré los documentos, la carta de Esteban, el diagnóstico. Una a una, las expresiones de duda se transformaron en vergüenza. No sé cómo pudimos creerle, dijo una de ellas. Lorena siempre tuvo esa sonrisa perfecta. Las sonrisas perfectas son máscaras, respondí. 2 semanas después, Mauricio me llamó. Tengo noticias, dijo. Nos vimos en un restaurante discreto. Sacó un sobre grueso lleno de fotos. Lorena se reúne con un hombre llamado Vincent Carrera. Tiene antecedentes: fraude, extorsión, conexiones con grupos criminales. Le debe más de $200,000. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Está en peligro? Todos los que la rodean lo están. Me miró fijo. Y eso la hace peligrosa. Esa noche, mientras guardaba las fotos en mi caja fuerte, recordé las palabras del video de Esteban. Si me pasa algo, tienes que estar protegida. Lo comprendí al fin. Mi hijo no solo me dejó bienes, me dejó un deber: proteger lo que él amaba. Y esta vez no me temblarían las manos. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la viuda temblorosa del funeral. Era una madre en guerra. Una que estaba a punto de hacer que la verdad hablara por los muertos. 3 días después del informe de Mauricio, el aire en mi casa se volvió distinto, más denso, como si las paredes supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Cada sombra parecía una advertencia, cada ruido una respiración contenida, pero no tenía miedo. No esta vez. Pasé la tarde organizando los documentos sobre la mesa del comedor: copias del testamento, los informes médicos, las fotografías de Lorena con Vincent Carrera, los extractos bancarios y la carta de Esteban. Todo perfectamente ordenado, como un tablero de ajedrez donde cada pieza ya conocía su destino. Cuando el reloj marcó las 6, respiré hondo y marqué su número. Lorena, dije con una calma que me sorprendió, quería invitarte a cenar. A ti y a los niños. Hubo un breve silencio. Pude imaginar su gesto de desconfianza. ¿A cenar? Después de todo. Es hora de hablar, respondí. Los niños merecen vernos en paz, ¿no crees? Su voz cambió, adoptando ese tono dulce y falso que tanto conocía. Claro, Aurelia. Me alegra que por fin estés entrando en razón. Llegaremos a las 8. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un instante. Había puesto la trampa y ella, sin saberlo, había aceptado entrar. Preparé la mesa como en los viejos tiempos: mantel blanco, copas limpias, el olor a pollo al horno llenando la casa. No era una cena de reconciliación. Era un escenario cuidadosamente construido para la verdad. A las 8 en punto, el timbre sonó. Renata fue la primera en correr hacia mí. «¡Abuela!», gritó abrazándome con la fuerza de la inocencia. Bruno, más reservado, me miró con curiosidad. Su cabello oscuro, su ceño serio, tan parecido al de su padre. «Pasen, pasen», dije sonriendo. Lorena entró con paso lento, elegante, envuelta en un perfume caro. Miró alrededor con una mezcla de sospecha y desprecio. «¿Qué casa tan intacta?», dijo. «Pensé que la habías vendido». «Todavía no», respondí, sirviendo vino. «Algunas cosas deben quedarse donde pertenecen». Nos sentamos a cenar. Los niños hablaban, ajenos a la atención. Lorena sonreía, fingiendo cortesía, pero sus ojos se movían nerviosos, escaneando la habitación, buscando señales de amenaza.
Cuando los pequeños terminaron su comida, los envié a la sala con una película. Cerré la puerta despacio. La casa quedó en silencio. Bien, dije al fin. Ahora podemos hablar. Lorena se recostó en la silla, cruzando los brazos. ¿De qué exactamente? Deslicé una carpeta hacia ella. De esto. Abrió la carpeta y sus ojos se movieron de un documento a otro. Reconocí el instante exacto en que el color desapareció de su rostro. No entiendo. Claro que entiendes. Son tus préstamos, tus retiros, tus apuestas. Hablé sin levantar la voz, con una serenidad que la descolocó. Esteban lo registró todo, hasta el día que cambió su testamento. Eso no prueba nada, replicó, pero su voz tembló. Saqué una segunda carpeta, la abrí lentamente. Esto sí, dejé caer una fotografía sobre la mesa. En ella, Lorena aparecía con Vincent Carrera entrando a un restaurante. En la esquina, la fecha, 2 semanas antes de la muerte de Esteban. Lorena tragó saliva. Solo era una reunión de negocios ilegales, corregí. Le debes más de $200,000, y si crees que él no va a venir a cobrárselos, te equivocas. ¿Cómo sabes eso?, preguntó ya sin fingir. Porque contraté a alguien para averiguarlo y porque, a diferencia de ti, no tengo nada que esconder. El silencio que siguió fue denso. Podía oír el tic-tac del reloj, el leve zumbido del refrigerador, incluso mi propia respiración. ¿Qué quieres, Aurelia?, preguntó finalmente, derrotada. ¿Dinero? ¿Una disculpa? No quiero nada. Mi voz salió firme. Quiero paz, y quiero ver crecer a mis nietos sin tus mentiras. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. ¿Y si no acepto? Me incliné hacia adelante sin apartar la mirada. Entonces llevo esto a la policía. Todos los documentos, las fotos, las pruebas. Y créeme, no soy la única que sospecha que la muerte de Esteban no fue natural. Lorena se quedó inmóvil. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. No lo maté, susurró. Lo juro. No quería. Su voz se quebró. Bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Tal vez no lo hiciste con tus propias manos, dije despacio, pero lo empujaste a la muerte con tus mentiras, tus deudas y tu egoísmo. Ella no respondió, solo lloró, en silencio, sin maquillaje, sin máscaras. Cuando al fin levantó la mirada, su voz era un hilo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Nada que la justicia no haría mejor, dije. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Vas a buscar tratamiento, vas a dejar de difundir mentiras sobre mí y me darás acceso libre a Renata y Bruno. Si cumples, pagaré tu deuda con Carrera. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Por qué harías eso? Porque no lo hago por ti, respondí. Lo hago por mis nietos y por la memoria de mi hijo. El reloj marcó las 9. En la sala los niños reían con una caricatura. Lorena los miró y por primera vez supe que comprendía lo que estaba a punto de perder. Asintió lentamente. De acuerdo. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego me levanté y abrí la puerta de la sala. Niños, llamé con suavidad. Es hora de irse a casa. Renata vino corriendo a abrazarme. Bruno, tímido, me tomó la mano. ¿Podemos venir otro día, abue?, preguntó él. Claro, mi amor, siempre. Lo abracé fuerte, tan fuerte que casi no pude soltarlo. Cuando se fueron, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Afuera, el auto se alejó lentamente. Dentro, la casa volvió a quedarse quieta. Sabía que aquello no era una victoria, no aún, pero era el principio del fin. Esteban había confiado en mí, y yo había cumplido. Ya no era la mujer a la que llamaban loca.
ni la madre que lloraba frente a un ataúd. Era la guardiana de un legado, la protectora de una verdad. Y esa noche, por primera vez desde que mi hijo murió, pude dormir sin miedo. Han pasado 3 años desde aquella noche en que enfrenté a Lorena en mi mesa, bajo la luz temblorosa de una vela que olía a cera y justicia. Todavía recuerdo cómo me miró cuando le mostré las pruebas, cómo su rostro cambió de arrogancia a miedo, de miedo a algo parecido a vergüenza, y cómo, por primera vez, supe que yo tenía el control. Cumplí mi promesa. Pagué la deuda con Vincent Carrera, no por ella, sino por mis nietos. No iba a permitir que un hombre violento o un cobrador desesperado rondara la vida de Renata y Bruno. Hablé con mi abogado, liquidamos la deuda con discreción, bajo un acuerdo que garantizara que Carrera no volvería a buscarla. Me costó una parte del patrimonio de Esteban, sí, pero a cambio compré paz. Lorena aceptó el trato. Entró en un programa de rehabilitación bajo supervisión judicial. Durante meses supe de ella solo por los informes del centro. Participa, colabora, se muestra arrepentida. No sé si lo hacía por redención o por miedo, pero no importaba. Al final, el resultado era el mismo. Los niños estaban a salvo. Ahora, cada fin de semana, mi casa vuelve a llenarse de risas. Renata, que ya tiene 12 años, pasa horas en el taller de cerámica que montamos juntas en lo que antes fue el lavadero. Bruno, de 9, se refugia en sus libros y en los árboles del jardín que Esteban y yo plantamos hace años. «Abue, mira», dice Renata, mostrándome un cuenco de arcilla imperfecto, pero hermoso. «Lo hice para mamá. Está precioso, mi amor. Seguro le encantará». Bruno levanta la vista desde su libro. «¿Y papá también estaría orgulloso, abue?» Me quedo en silencio un segundo antes de sonreírle. «Mucho, hijo». «Más de lo que imaginas. Lorena también ha cambiado. No es la mujer radiante y altiva que un día me llamó vieja bruja en un funeral. Ahora su brillo es más tenue, pero también más humano. Vive aún en la casa de Esteban, que legalmente sigue a mi nombre, y cumple su parte del acuerdo sin desviarse 1 milímetro. Los rumores cesaron. La comunidad, lenta pero segura, empezó a olvidar la historia que ella misma sembró. A veces, cuando pasa a dejar a los niños, se queda un momento en la puerta. «Gracias por todo», dice sin mirarme directamente. «Solo estoy haciendo lo que Esteban habría querido». Respondo siempre. «No somos amigas, no lo seremos, pero hemos aprendido a coexistir bajo una tregua silenciosa. Un pacto que no se basa en confianza, sino en amor compartido por 2 niños que merecen crecer sin sombras». Esa tregua también me dio espacio para algo que no esperaba: recuperar mi vida. Volví a mi grupo de bridge. Me uní como voluntaria a la biblioteca municipal. Incluso empecé un pequeño blog donde escribo sobre la vida después del duelo. Nunca menciono nombres ni detalles, solo emociones, reflexiones, pequeñas verdades. Una tarde, Pilar, mi amiga, me dijo: «¿Sabes, Aurelia? Cuando leo tus textos, me siento menos sola». Sonreí. Eso es lo que quiero, que ninguna mujer vuelva a sentirse loca solo por decir la verdad. Cada año, en el cumpleaños de Esteban, los niños y yo mantenemos nuestra promesa. Plantamos algo nuevo en el jardín: un rosal, un árbol frutal, una planta pequeña. Cada raíz es un recuerdo, una forma de mantenerlo vivo entre nosotros. Este año, Renata eligió un arce rojo. «Lo plantamos por papá», dijo, «porque sus hojas parecen fuego cuando cae el sol». Mientras la tierra cubría las raíces, Bruno me tomó la mano. «¿Crees que papá nos ve, abue?» «Sí, mi amor», le respondí,
y creo que está orgulloso de todos nosotros. A veces por las noches salgo al porche con una taza de té y miro el jardín iluminado por la luna. Escucho los grillos, el murmullo de los niños durmiendo y siento que la vida por fin se ha aquietado. Pienso en Esteban, en su sonrisa, en su voz, en cómo aún vive en cada rincón de esta casa. Pienso en Lorena, en su caída y en su lenta reconstrucción. Y pienso en mí, en la mujer que era y en la que soy ahora. No una víctima, no una viuda, sino una sobreviviente. Porque aprendí que el silencio puede tener precio, pero la paz también. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que pagué valió la pena. Esa noche, antes de dormir, abrí el diario de Esteban. En la última página, escribí con mi propia letra: «Lo logré, hijo, no dejé que me llamaran loca. Protegí a tus hijos. Y ahora, al fin, puedo descansar». Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la oscuridad, por primera vez, me abrazara con ternura. Fue un otoño tranquilo, el primero en mucho tiempo. Las hojas caían como si el mundo finalmente me concediera un descanso, y el aire olía a pan tostado y tierra húmeda. Renata y Bruno estaban en la escuela, y yo aprovechaba las mañanas para escribir, leer o simplemente contemplar el jardín desde el porche con una manta sobre las rodillas. Fue en una de esas mañanas cuando lo conocí. Miguel había ido a la biblioteca pública a devolver unos libros que Renata y yo habíamos leído juntas. Llovía apenas, una llovizna fina que parecía flotar en el aire. Llevaba un gorro de lana gris y un abrigo largo. Dentro, el olor a papel viejo me envolvió como un abrazo, y ahí estaba él, detrás del mostrador, hojeando un periódico con gesto sereno. Cuando se me cayeron unos folletos de cuentos infantiles, él se inclinó para ayudarme a recogerlos. «¿Nietos?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí», respondí riendo. «Dos, Renata y Bruno. Mi hija no pudo tener hijos, pero mi hijo... Bueno, él me dio el doble de bendiciones». Asintió despacio. «Yo tengo una nieta. Vive en Seattle. Ya casi no llama. Pero aún guarda mis cartas. O eso quiero creer». En sus ojos había algo que reconocí de inmediato. Soledad sin dramatismo, esa que se instala cuando has vivido lo suficiente para que la pérdida ya no duela como un grito, sino como un eco. Nos encontramos un par de veces más, primero por casualidad y luego, quién sabe si por destino, en la panadería, en la plaza, en la pequeña librería donde Bruno buscaba libros usados. Hablábamos poco, pero cada conversación era como una taza de café, tibia, sencilla, necesaria. Con el tiempo, la costumbre se volvió compañía. Miguel empezó a pasar por la biblioteca los miércoles por la tarde. Traía frutas de su huerto o pan hecho en casa. A veces nos sentábamos en silencio, leyendo cada uno su libro, sin necesidad de llenar los huecos con palabras. Una tarde me regaló un libro de poemas de Federico García Lorca. «Para leer cuando el alma se canse», dijo. Nos sentamos en un banco del parque, él leyó en voz alta en español y yo lo seguí con la traducción en inglés. Cuando llegó al verso «El silencio redondo del pozo de los sueños», los dos guardamos silencio largo rato. No era amor, no como el que tuve con el padre de Esteban. Era otra cosa, una presencia cálida, un espejo que me recordaba que aún era una mujer, no solo una madre o una abuela. Renata fue la primera en notarlo. «Abue, ¿el señor Miguel es tu novio?», preguntó un día mientras modelaba arcilla. Reía a carcajadas. «No, mi amor, es solo un amigo». «Pero te hace reír», insistió ella. «Y tú no reías así desde hace mucho». La miré en silencio. Tal vez tenía razón. Bruno también lo adoraba. Le ayudaba a armar maquetas de aviones y le hacía preguntas
sobre historia. Miguel le enseñó a leer partituras y a preparar té de manzanilla. A veces se quedaba a cenar y entre risas y recuerdos la casa volvió a tener el sonido de una familia. Con el paso de los meses, Miguel se volvió parte de nuestra rutina. No invadía, no pedía nada, simplemente estaba. Venía los miércoles con un pastel o un libro o una sonrisa. A veces tocaba viejos boleros en su guitarra mientras yo preparaba sopa y el eco de su voz llenaba los huecos que el silencio de Esteban había dejado. Nunca hablamos de nosotros, no hacía falta. Era una relación construida con respeto, paciencia y silencios compartidos. Un día, Bruno cumplió 10 años y me regaló una pintura hecha con acuarelas. Miguel y yo sentados bajo el árbol del jardín, rodeados de flores y tazas de café humeante. «Ya no estás triste, abue», me dijo, «porque tienes con quién jugar al ajedrez». No supe qué responder, solo lo abracé. Esa noche, mientras guardaba la pintura, comprendí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, no de amor romántico, sino de serenidad. Miguel me enseñó que no todas las historias necesitan un final apasionado. Algunas solo piden una presencia constante, una voz que no exija, una mano que no reemplace, sino que acompañe. Cuando llueve nos sentamos en el porche viendo las gotas resbalar por los rosales que Esteban y yo plantamos. Miguel me toma la mano sin decir nada y yo, por primera vez en años, no siento la urgencia de hablar ni el miedo al futuro. Ya no necesito más. Tengo a mis nietos, mi jardín, mis recuerdos y la tranquilidad de saber que sobreviví. La vida, pensé, no siempre devuelve lo que te quita, pero a veces, si tienes paciencia, te regala algo distinto, paz, y esa paz, silenciosa y profunda, es suficiente. 3 años después de haber conocido a Miguel, mi vida se ha llenado de flores, literalmente. El jardín que una vez fue símbolo de duelo se convirtió en un refugio de vida. Rosas, lilas, naranjos y duraznos florecen cada primavera como si la tierra misma me recordara que después del invierno siempre llega algo nuevo. Renata ya es una jovencita de 15 años. Tiene las manos fuertes y delicadas de un artista. En su pequeño taller de cerámica, sus piezas parecen respirar. Bruno está a punto de cumplir 12. Crece rápido, curioso, con esa inteligencia silenciosa que tenía Esteban. Cuando lo veo, siento un eco de mi hijo, pero también la certeza de que el amor no muere, se transforma. Lorena sigue viviendo en la antigua casa de Esteban. Cumplió con su tratamiento y mantiene una relación cordial conmigo. No somos amigas, pero tampoco enemigas. Nos une algo más grande que cualquier resentimiento, el amor por los niños. Cuando viene a recogerlos, a veces nos quedamos unos minutos en el porche. Hablamos poco, pero en su mirada ya no hay soberbia, solo cansancio y cierta gratitud. Pagó su precio, como yo pagué el mío, y aunque nunca sabré toda la verdad sobre la muerte de mi hijo, he aprendido que la justicia del alma no siempre necesita tribunales. Mi casa ahora está llena de vida. Por las mañanas, el olor a pan recién hecho y café se mezcla con las risas de los niños. Miguel llega puntualmente los miércoles con una cesta de naranjas o un pastel de zanahoria. Renata lo llama el abuelo de los cuentos, porque siempre tiene una historia para cada ocasión, y Bruno le enseña los nuevos modelos de aviones que arma con paciencia infinita. A veces, en las tardes, Miguel saca su guitarra y canta boleros antiguos. Yo lo acompaño tarareando, mientras el sol se esconde detrás de los árboles que plantamos cada cumpleaños de Esteban. Cada nota, cada verso, suena como una oración sencilla al amor y a la vida.
Cuando termina, me mira con esos ojos claros que no buscan nada, que solo agradecen. ¿Estás bien, Aurelia?, pregunta con suavidad. Sí, Miguel, estoy bien, y lo digo de verdad. Hace poco viajamos con los niños a Italia, cumpliendo una promesa que Esteban y yo habíamos hecho cuando él era joven: recorrer la Toscana, ver los olivares donde alguna vez vivieron nuestros antepasados. Llevé una pequeña urna con parte de sus cenizas. En una colina bañada por el viento, bajo un viejo olivo, esparcí el polvo gris sobre la tierra. Bruno tomó mi mano. ¿Papá está feliz aquí, abue? Sí, hijo, muy feliz, le respondí mientras las cenizas se mezclaban con la brisa. Renata, con los ojos húmedos, murmuró: Él está en todas partes donde hay amor. Y en ese momento supe que mi hijo seguía vivo, no en el cuerpo, sino en cada gesto, en cada sonrisa de esos niños que llevan su luz. Cada año, el día de su cumpleaños, plantamos algo nuevo en el jardín: un árbol, una flor, un rosal. Renata dice que así papá nunca se va, que cada brote es una forma distinta de decirle te amo. El jardín se ha convertido en un mapa de nuestra historia. Cada raíz tiene un recuerdo, cada pétalo una lección. Cuando el viento sopla entre las ramas, escucho su voz, su risa, su consejo. Hoy, mientras escribo esto, el sol se filtra entre las hojas del arce rojo que plantamos el primer año sin Esteban. Miguel lee en silencio bajo el porche. Los niños corren descalzos por el pasto y yo entiendo, por fin, que la felicidad no es un estado, sino una decisión. Perdonar fue la mía, no para absolver a Lorena, sino para liberarme del peso del odio, porque el perdón no borra el pasado, pero sí abre espacio para que crezca algo nuevo. Si alguna vez me hubieran dicho que después de tanto dolor encontraría paz, no lo habría creído, pero aquí estoy, con la piel marcada por los años, con el corazón reconstruido a base de amor y paciencia, y con un jardín que florece más cada primavera. La vida no volvió a ser igual, fue mejor, más real, más tranquila, más mía. Cierro los ojos y escucho a Renata reír, a Bruno contar una historia, a Miguel tararear un viejo bolero. Y sé que Esteban está aquí, en cada risa, en cada flor, en cada atardecer, porque la vida, incluso después de la pérdida, vuelve a florecer. Y cuando alguien me pregunta cómo lo logré, solo respondo: sembré paz donde antes había dolor y esperé, porque hasta el corazón más roto, con el tiempo, también vuelve a florecer.